A continuación, les voy a hablar sobre biología y microambientes de células madres de piel. La piel es el órgano más extenso y multifuncional que tiene el organismo y funciona como una barrera protectora contra las agresiones externas. La piel está formada por diferentes capas. Una capa superficial de epitelio estratificado que se conoce como epidermis y es uno de los nichos de células madres más importantes de la piel. Por debajo de la epidermis se encuentra una capa de tejido conectivo que se conoce como dermis, en la cual se encuentran diferentes tipos celulares como fibroblastos, células del sistema inmunitario. También posee vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, músculo, entre otros. En la dermis también se albergan diferentes apéndices cutáneos como glándula sebácea, glándula sudorípara y uno de los más importantes que es el folículo piloso. ¿Por qué? Porque es uno de los nichos de células madres más importantes de la piel, aparte de la epidermis. Debajo de la dermis encontramos un tejido graso o tejido adiposo que se conoce como hipodermis y está constituido principalmente de adipocitos subcutáneos. Todo el epitelio de la piel deriva de progenitores neuroectodérmicos que pueden dirigirse a la neurogénesis o formar la epidermis embrionaria. Esta epidermis embrionaria tiene la capacidad de formar la epidermis estratificada que conocemos y también la placoda folicular, que es una pequeña invaginación de la epidermis y que por señales del mesénquima va a formar el folículo piloso. El folículo piloso es un apéndice cutáneo, pero tiene una estructura bastante compleja. De hecho, es considerado un mini órgano de la piel. La epidermis que circunda el folículo piloso se conoce como epidermis interfolicular. El folículo piloso está compuesto de diferentes capas concéntricas de células. La más externa se conoce como vaina radicular externa y la más interna la vaina radicular interna. En la base del folículo piloso se encuentran células proliferativas que forman la matriz y además tenemos un condensado de células, principalmente células tipo mesenquimales y fibroblastos, que se conoce como papila dérmica. El folículo piloso se somete a repetidos ciclos de proliferación y este ciclo consta de 3 fases fundamentales. Fase catágena, que se caracteriza porque ocurre la apoptosis de células. Fase telógena, donde es un proceso de reposo celular o quiescencia. Y en la fase anágena es donde se produce la proliferación de las células y el crecimiento del folículo piloso. Lo que ocurre en la fase anágena lo podemos resumir en esta imagen. Las células madres que se encuentran inicialmente en una fase telógena en estado quiescente, en reposo, y las células progenitoras que están en el germen folicular son activadas o estimuladas por señales de la papila dérmica. Esto promueve que estas células que se encontraban en reposo proliferen y migren hacia abajo, generando así la expansión del folículo piloso. En este video, no se ve. Bueno, este era un video donde les quería mostrar cómo se divide las células madres de la protuberancia folicular y en este otro era cómo las células progenitoras del germen folicular tienen la capacidad de proliferar y migrar hacia abajo y así permitir el crecimiento del folículo piloso. Todo esto, este comportamiento de las células madres del folículo piloso es mediado por su microambiente. Y el microambiente va a variar dependiendo de la fase en la que se encuentra el folículo piloso. Tenemos entonces que en la fase telógena, las células madres en la protuberancia se encuentran inactivas. También tenemos en la protuberancia las células madres de melanocitos y por debajo de la protuberancia tenemos el germen folicular que contiene las células progenitoras. Por debajo del germen folicular está la papila dérmica. También asociada a la protuberancia folicular está el músculo pilorector que conecta la protuberancia con la epidermis interfolicular.
asociada a la protuberancia también podemos observar capilares linfáticos que se conectan con los vasos linfáticos, y por debajo del folículo piloso tenemos pocos vasos sanguíneos que forman un plexo horizontal paralelo a la epidermis. Y hay pocos vasos sanguíneos dispersos en la dermis, igual que fibroblastos y células del sistema inmunitario. Podemos observar también que por debajo de la protuberancia está la hipodermis, que está compuesta principalmente de adipocitos maduros y precursores de adipocitos. A medida que va avanzando el ciclo del folículo piloso, este microambiente va a cambiar. Cuando empieza la fase anágena, podemos observar algunas características, como que aumenta el tamaño de la vesícula sebácea, hay disminución del capilar linfático, protuberancia folicular, donde las células son activadas, estimuladas. Las células madres de melanocito producen melanocitos maduros que van a migrar también hacia abajo. Las células progenitoras van a migrar y de esta manera van a encerrar la papila dérmica. El plexo horizontal de vasos sanguíneos comienza a proliferar y estos vasos sanguíneos se van a dirigir de manera vertical hacia la epidermis, y una de las características más notorias cuando comienza la fase anágena es que hay aumento del número de adipocitos y también aumenta el tamaño de estos adipocitos. De esta manera entonces tenemos una cantidad de componentes en ese microambiente de las células madres del folículo piloso que envían las señales necesarias para que estas células sean activadas o se mantengan en estado de reposo. Como podemos ver, existen diferentes componentes, todos importantes. Sin embargo, quiero hacer quiero notar la importancia del tejido adiposo y las células mesenquimales de la papila dérmica. Los adipocitos maduros del tejido adiposo tienen la capacidad de secretar la proteína morfogenética de hueso 2 que va a mantener las células madres en estado de reposo. Sin embargo, por otro lado, están los progenitores de adipocitos que tienen la capacidad de secretar el factor de crecimiento derivado de plaquetas que va a activar a estas células madres. Igualmente ocurre con las células mesenquimales de la papila dérmica que mediante diferentes vías de señalización son capaces de activar o no a las células madres. Por ejemplo, el factor de crecimiento de fibroblastos 7 y 10 es capaz de activarlas, y la secreción de la proteína morfogenética de hueso 4 inhibe la activación de estas células. Otro nicho importante de células madres en la piel es la epidermis interfolicular que les mencioné al inicio de la charla. Este es un epitelio estratificado compuesto de diferentes capas de queratinocitos. Y es en la capa basal donde se encuentran las células madres y células progenitoras de la epidermis. Estas son células proliferativas no diferenciadas que cuando reciben el estímulo necesario son capaces de proliferar y diferenciarse en las diferentes capas suprabasales para formar la capa espinosa, granulosa y el estrato córneo. La epidermis se somete a repetidos ciclos de mantenimiento de recambio celular que se conoce como homeostasis epidérmica. En este proceso lo que ocurre es un balance, un equilibrio entre las células que se generan en la capa basal y las que se pierden en las capas suprabasales por diferenciación y muerte celular. Las células madres de la epidermis tienen la capacidad de diseñar su propio microambiente, ya que tienen todos los factores y células muy cercanos a ella. Aquí podemos observar las células madres en la capa basal, que por un lado tienen la capacidad de interactuar con componentes de la matriz extracelular de la membrana basal de la epidermis. También hay contacto con neuronas sensoriales del tacto, del dolor y de la temperatura. Los fibroblastos dérmicos tienen un papel muy importante porque secretan los factores capaces de activar y estimular las células madres de la capa basal. También tenemos en la epidermis presencia de células del sistema inmunitario que van a censar cuando ocurre una ruptura de la barrera cutánea o la invasión de microorganismos dañinos. En la epidermis humana, más no en la epidermis de ratón, encontramos melanocitos que además de conferir el color de piel,
le transfiere melanina a los queratinocitos y de esta manera le confiere protección contra los rayos ultravioletas del sol. También encontramos células de Merkel que tienen contacto directo con las neuronas sensoriales. Y en la epidermis de ratón se ha encontrado la presencia de células T dendríticas epidérmicas que tienen un papel muy importante porque secretan factores que participan en la reparación de una herida cutánea y además participan también en la formación de nuevos folículos pilosos en una zona de herida. Cuando ocurre la ruptura de esta barrera cutánea, se genera un proceso de reparación que, como les mencioné en la presentación anterior, y no voy a dar mucho detalle ahora, está compuesta de inflamación, ocurre la proliferación celular y la remodelación de la matriz extracelular. Todos los componentes todas las etapas de este proceso de reparación son importantes, ya que si una de ellas se ve alterada, altera todo el proceso. Sin embargo, nosotros en la unidad de terapia celular y en el Centro de Medicina Regenerativa nos hemos enfocado en estudiar y evaluar el proceso de repitelización, porque nos parece muy importante que las heridas deben cerrar en etapas tempranas y de esta manera poder evitar la pérdida de fluido e infección de la herida. ¿Qué células participan en este proceso de repitelización? Las células madres de la epidermis y del folículo piloso. Se ha demostrado que esas células madres que se encuentran en la protuberancia folicular, que están encargadas del crecimiento del folículo piloso, también pueden responder a estímulos de la herida y de esta manera generar células progenitoras, migrar hacia la epidermis y participar en la repitelización de esa herida. Este es un estudio, uno de los primeros, que demostró la participación de las células de la protuberancia folicular en el proceso de repitelización. En esta imagen, tanto en la fotografía como en la histología, podemos observar que las células de la protuberancia están de color azul. Y vemos cómo en el tiempo estas células que se encuentran inicialmente en el borde de la herida tienen la capacidad de migrar hacia el centro de ella y formar parte de ese nuevo epitelio o epidermis que se forma sobre el lecho de la herida. Sin embargo, luego se demostró que estas células no son imprescindibles en el proceso agudo de la repitelización. En este estudio utilizaron dos grupos experimentales, uno donde no se afectó las células de la protuberancia folicular y en otro grupo donde se indujo la apoptosis de la célula de la protuberancia folicular. Acá no encontraron diferencias significativas en el proceso de repitelización en ambos grupos experimentales. Además, se dieron cuenta que en ausencia de las células de la protuberancia folicular en las etapas agudas del proceso, son capaces de activarse y proliferar otro nicho de células madres de la piel, como es el infundíbulo, la glándula sebácea y el istmo folicular. Por esta razón comienza el interés de evaluar otros nichos de células madres de la piel que pudieran estar participando en este proceso de reparación. Y uno de los más importantes es el istmo folicular, que se ha demostrado que el principal marcador de estas células es el EGR6, que también se puede encontrar en menor intensidad en la epidermis, en la glándula sebácea y en la protuberancia folicular. Otro estudio demostró que estas células LGR6 positivas que podemos observar en la fotografía y en la histología de color azul, también tienen la capacidad de migrar desde los bordes de la herida al centro de la misma y participar en el tiempo a largo plazo en la formación de esa nueva epidermis. Adicionalmente, descubrieron que estas células participan en la formación de nuevos folículos pilosos en zona de herida. Por esta razón, son consideradas las células madres más primitivas de la piel. Ahora bien, hasta ahora les he mostrado cómo participan los nichos del folículo piloso en el proceso de repitelización. Pero ¿qué pasa en las heridas donde tenemos piel sin folículos pilosos? Como por ejemplo, la palma de las manos, la planta de los pies o los labios. Este estudio demostró, utilizando dos grupos experimentales, uno con piel de ratón con folículos pilosos normales y otro grupo que tiene piel sin folículos pilosos. Este grupo
demostró que no hay diferencias significativas en el cierre de la herida en ambos grupos al día 3, al día 6 y al día 8 poslesión, como también se puede evidenciar en la gráfica. Sin embargo, encontraron una diferencia significativa entre ambos grupos experimentales donde ocurre un cierre de la herida más rápido en la piel con folículos pilosos en comparación a la piel sin folículos pilosos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ausencia de folículos pilosos hay un retraso agudo del proceso de repitelización. Y de manera de compensar esos nichos de células madres del folículo piloso, la epidermis, los queratinocitos de la epidermis tienen una respuesta acelerada para poder cerrar completamente la herida. En esta tabla les resumo los nichos de células madres más importantes de piel y que participan en la homeostasis de este órgano. Están las células madres y progenitoras de la epidermis interfolicular, las células madres del infundíbulo, el istmo folicular, la protuberancia folicular, los ductos de glándulas sebáceas y, por supuesto, también las células madres de la glándula sebácea. Estos nichos de células madres no solamente participan en la homeostasis de este órgano, sino también en los procesos de reparación de heridas cutáneas. Como les mencioné anteriormente, los diferentes nichos de células madres tienen la capacidad de responder a estímulos de la herida, migrar desde sus nichos hasta el centro de la misma y participar en la formación de ese nuevo epitelio, bien sea a corto plazo o a largo plazo, dependiendo del nicho de células madres. Nosotros en el Centro de Medicina Regenerativa, en nuestros estudios preclínicos, nos hemos enfocado en evaluar cómo las células estromales mesenquimales tienen la capacidad de promover la repitelización de las heridas cutáneas. Como podemos ver en esta imagen, el implante de células estromales en nuestros modelos experimentales promueve, acelera el proceso de repitelización que está indicado por las flechas. Este es el nuevo epitelio que se forma sobre el lecho de la herida, promueve en etapas tempranas el proceso de repitelización. Adicionalmente, también evaluamos qué nicho de células madres están participando en este proceso de repitelización y hemos encontrado que son células LGR6 positivas y también células de la protuberancia folicular. Muchas gracias.